Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos un nuevo proyecto que se llama Migrar es un derecho humano. Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. En este proyecto, conocerás los diversos motivos por los que los seres humanos cambian su lugar de residencia. También aprenderás que la migración es un derecho universal que todas las personas tienen y participarás en la creación de una campaña de difusión en favor de los derechos humanos de los migrantes. Así es que se realizará la campaña para difundir información sobre los derechos que tienen los migrantes. Recordemos que los migrantes son aquellas personas que dejan su lugar donde nacieron o donde están viviendo y se trasladan para vivir en otro lugar totalmente diferente. Presentamos. En el mundo, 1 de cada 30 personas es migrante, ¿te imaginas? Con seguridad conoces a alguien que ha migrado o lo está haciendo. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2020 hubo casi 272 millones de personas migrantes en el mundo y una gran proporción sufrió alguna violación a sus derechos humanos. Entonces, prácticamente nos están diciendo en este pequeño texto que si tú tienes o ves 30 personas, una de esas 30 personas será migrante. Dejó su lugar donde vivía para transferirse o trasladarse o vivir en otra ciudad o tal vez en otro país totalmente diferente. En comunidad. 1. En comunidad, lean con atención el siguiente texto. ¿Por qué respetar a las personas migrantes? Así es como se llama el texto. Comenzamos. ¿Te das cuenta? Están platicando dos personas, María y Raúl. María, hola, Raúl, ¿cómo estás? Raúl, mal, María. No puedo entender por qué cada vez más migrantes buscan cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Se están generando muchos problemas, se deberían quedar en sus países y prohibírseles el paso. Además, son extranjeros, muchos son mujeres, niños, adultos mayores en condiciones de pobreza, incluso vienen personas de diversos grupos étnicos. María, pero, Raúl, ¿sabes que migrar es un derecho humano? Raúl, ¿qué dices? María, así es. A lo largo de la historia, los seres humanos han migrado en busca de mejores condiciones de vida. Incluso muchos países que en la actualidad tienen gran poderío económico deben mucho a la población migrante trabajadora que contribuyó a su consolidación, aunque hoy los menosprecien. Además, hay acuerdos y tratados reconocidos por los países del mundo que establecen la migración como un derecho universal. Entonces, tanto María como Raúl están hablando sobre los migrantes. Continuamos la lectura. Raúl, no sabía. María, las personas mexicanas también buscamos migrar por muchos motivos, ya sea al interior del país o fuera de él. Algunos lo hemos hecho para buscar empleo con mejores ingresos, estudiar, reunirnos con algún familiar, alejarnos de la inseguridad y la violencia, por algún desastre o para vivir con alguien. Raúl, es verdad, mi mamá es de Michoacán, pero se fue a estudiar al Estado de México. Allí conoció a mi papá y se vinieron aquí, a Sinaloa, para trabajar en la pizca de tomate, y en las temporadas que no hay trabajo vamos a Baja California a la cosecha de uva y hortalizas. María, ¿ya ves? Es muy probable que todos conozcamos a un amigo o familiar migrante o hayamos sido parte de este proceso. Debemos respetar los derechos humanos de cualquier persona sin importar su edad, género, condición social, identidad, incluidos los migrantes. Es importante un cambio de actitud y la empatía es primordial, ya que un proceso migratorio puede ser complicado en muchos aspectos para las personas. Raúl, es verdad, María. Estamos tomando actitudes que no contribuyen en nada a solucionar la situación. Seguimos con el texto. María, exactamente. Además, como la migración es un proceso complejo, tenemos que analizar el fenómeno desde su raíz. En los lugares de origen de las migraciones hay que identificar las causas que las están motivando y, si éstas fueran negativas, promover acciones de prevención y solución. Raúl, estoy de acuerdo, María, pero también habría que pensar en las consecuencias que ya existen en los lugares de origen y en los de destino, incluso en los de tránsito. María, correcto.
Para lograr una solución tenemos que conocer todos los aspectos del fenómeno, como su distribución y efectos en los territorios, y saber que un cambio de actitud hacia los migrantes puede ser la diferencia en el proceso. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Después de haber leído la lectura o haberla escuchado, vamos al punto número 2. Te dice que de manera 2. De manera individual, sin olvidar que formas parte de una comunidad, responde las siguientes preguntas. Entonces vamos a contestar las preguntas en base a lo que leímos, o bien, si te lo dejan de tarea, puedes apoyarte con tu familia para ir respondiendo las preguntas. Recuerda que debes de leer el texto. ¿Por qué Raúl se expresa negativamente de las personas migrantes? Esto fue lo que yo respondo. Porque él piensa que la migración es mala, y esto es porque no tiene el conocimiento de que desde tiempos muy antiguos siempre se ha dado la migración como una forma de que la humanidad ha buscado formas para tener mejor calidad de vida. Y se traslada a los lugares que le pueden proporcionar trabajo y estabilidad económica. Entonces, Raúl, de la lectura, comienza a quejarse de los migrantes, pero lo que él no sabe es que lo que buscan la mayoría de los migrantes es una mejor calidad de vida. ¿Qué problemas enfrentan las personas migrantes? Enfrentan la falta de recursos financieros, el acceso a comida, la falta de seguridad o incluso perder sus vidas, sino también las dificultades que afrontan en los países de acogida, así como racismo, clasismo, desprecio por parte de la gente que vive donde llegaron a establecerse. Un migrante puede enfrentarse con muchas situaciones, como el no tener que comer o no tener que beber, lo que es la inseguridad, la falta de seguridad. También puede enfrentarse al racismo, al desprecio, etc. Porque inmigrar es un derecho humano, las personas migrantes se enfrentan a tantos problemas. Entonces, cambiar de residencia o cambiar de un país a otro o de una ciudad a otra consiste en migrar. Está diciendo el libro que es un derecho humano, pero te preguntan si migrar viene a ser un derecho humano. Personas migrantes, ¿por qué se enfrentan a todos esos problemas? Es mi respuesta. Debido a una compleja combinación de factores, tanto en sus países de origen como en los de destino, como pueden ser violencia y conflicto, desastres naturales y cambio climático, pobreza extrema y falta de oportunidades, discriminación y falta de protección de los derechos humanos. Entonces, estas serían algunas de los problemas que se enfrentan los migrantes. ¿Qué actitudes se tendrían que modificar para contribuir a respetar a las personas migrantes? Se debe tener actitudes positivas y entender el por qué se está trasladando una persona de su lugar de origen hasta una nueva ciudad. Hay que fomentar la empatía, ayudar para que esa persona se establezca y comience a generar beneficios en esa nueva comunidad a la que ha llegado. ¿Cómo podrías participar? Se puede promover la sensibilización y el entendimiento. Organizar talleres, charlas y eventos informativos para educar a la comunidad sobre los temas relacionados con la migración. Combatir la discriminación y la xenofobia. Fomentar el intercambio intercultural a través de actividades. Apoyar a los migrantes en su integración como ofrecer servicios de apoyo y orientación a los migrantes. Promover el aprendizaje del idioma y la cultura del país de acogida. Aquí te dejo algunas ideas de cómo podría ayudar a los migrantes. Listo. Recolectamos. En comunidad. Recolectamos. 1. En comunidad, hagan lo que se indica. A. Dialoguen sobre la migración a partir de estas preguntas. Entonces, en base a estas preguntas, pon mucha atención porque vas a registrar parte de las respuestas en la tabla que sigue.
La primera pregunta que te hace tu libro es, ¿conocen personas que emigraron a México y países? Sí, algunas personas. ¿Cuál? Personas que vienen de Guatemala, de Perú, de El Salvador. ¿Identifican a personas que emigraron de una entidad a otra en México? En mi caso, Sí, identifico a varias. varias personas yo conozco son de otros lugares dentro de México y que se trasladan o emigran a otras ciudades. ¿Cuál? Del estado de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, de Jalisco. Entonces aquí vas a responder si es que conoces a alguna persona que haya migrado de otro estado y vas a escribir cuál estado migró. ¿Quién te pregunta? ¿Casos? ¿Conocen los motivos de su migración? Sí, conozco algunos factores de su migración. O vas a responder si es cuáles fueron. Dejaron sus tierras, sus pueblos, porque no había trabajo, y necesitaban generar dinero para poder mantener a sus familias, por lo que decidieron migrar a otros estados de la República de México. Y los extranjeros migraron porque no encontraban trabajo y había mucha violencia en sus países. Entonces aquí te dejo algunas motivos o causas por lo que te deja el lugar donde están viviendo. Entonces, Vayamos a llenar la tabla. aquí en tu tabla, lo más seguro, obviamente, la tengas que transferir esta tabla a tu cuaderno. Recuerda que dependiendo de lo que digan tus maestros, es... Tenemos entonces el país de origen, luego sigue la entidad de origen y por última columna tenemos motivos de la migración. Países de origen. Guatemala. Entidad de origen. Se da de todas partes del país de Guatemala. Motivos de la migración. No hay trabajo en sus lugares de origen. Entonces, con Guatemala, voy a decir otro de acuerdo a lo investigado de las preguntas anteriores. Países de origen. El Salvador. Entidad de origen. Se da de todas partes del país de Guatemala. Motivos de la migración. No hay trabajo en sus lugares de origen. Siguiente. Países de origen. Perú. Entidad de origen. De todo El Salvador, hay migración a otros países. Motivos de la migración. No hay trabajo en sus lugares de origen y la violencia. ¿Te das cuenta de que no hay trabajo y la violencia es un motivo muy constante en esto de migrar? Países de origen. México. Entidad de origen. 10 son las entidades federativas con alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos: Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. Motivos de la migración. Reunirse con la familia, buscar trabajo y cambio u oferta de trabajo, violencia. Entidades que mencionamos anteriormente, como Oaxaca, Guerrero, son entidades que mucha gente de esos lugares emigran por motivos como el trabajo o porque les ofrecieron mejor sueldo, un mejor trabajo, también porque se da mucha violencia en lugares donde viven. Países de origen. Belice. Entidad de origen. Se da de todas partes del país de Belice. Motivos de la migración. No hay trabajo en sus lugares de origen y la violencia. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de qué países tú conoces, de dónde son originarios estas personas que están emigrando y cuál es esa entidad de origen, o sea, este estado, de acuerdo al país que tú hayas seleccionado. Esto puede ir cambiando. Motivos de migración, no olvides colocarlo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran como compañeros de quinto grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a todas esas personas que requieran hacer sus tareas o actividades más fácilmente, como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto.
Y no olvides, si no lo has hecho, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito.